Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, ¿cómo hablar de finanzas a adolescentes? Ya estamos de vuelta con una nueva temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Después del éxito de las 2 primeras ediciones, estamos muy contentos de anunciar a nuestros accionistas y oyentes que empezamos la tercera temporada, con 12 capítulos más, donde compartiremos toda la información para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. ¡Empezamos! Podcast Programa Aula. Hoy contamos con la participación de Jordi Martínez, quien tiene una larga experiencia como director de educación financiera del Instituto de Estudios Financieros. Es autor del libro Finanzas para Frikis y nos hablará de cómo podemos hablar de finanzas con los jóvenes y adolescentes. Bienvenido, Jordi. Hola, Josep. Muchas gracias por invitarme. Es para mí un placer inaugurar esta tercera temporada y además hacerlo con un tema que me gusta mucho, que es el de ayudar a los jóvenes a tomar mejores decisiones financieras. Pues Jordi, tenemos con nosotros a Nuria, madre de 2 adolescentes, que viene con muchas ganas de hacerte unas cuantas preguntas sobre el tema. Hola Nuria, bienvenida a Formación Financiera Aula. Muchas gracias, Josep. Un placer estar aquí, la verdad. Hola, Jordi, encantada. Estoy segura que me podrás ayudar, ya que hablar de dinero a veces nos cuesta un poco. ¿Crees que también es así con nuestros jóvenes? Sí, creo que el dinero es el último tabú. A todos nos cuesta hablar de ello. Por un lado nos parece algo íntimo y por el otro algo sucio. Además, tampoco nos gusta explicar cuando las cosas nos van mal. Y con los hijos y nietos, pues todavía más, porque no queremos preocuparles. Es comprensible, pero cuando más hablemos de ello, cuanta más cultura financiera aprendan en casa, mejor les va a ir. Además, hablar con los jóvenes no siempre es fácil. No sirve darles un sermón. En este caso tenemos que acercarnos de forma natural y que le vean la utilidad. Claro. Antes que nada, pero me gustaría saber cuál es el nivel de conocimientos de los jóvenes españoles. ¿Es mejorable? Sí, tenemos algunos elementos que nos indican que hay recorrido de mejora. Por ejemplo, el informe PISA de competencias financieras, que se basa en respuestas de jóvenes de 15 años. En España quedamos por debajo de la media de los países de la OCDE. No muy por debajo, pero lo suficiente para decir que podemos mejorar. El hecho de que no haya una asignatura que incluya la educación financiera de forma universal en las escuelas también dificulta el llegar a la vida adulta con los conocimientos suficientes para tomar las mejores decisiones. Y claro, supongo que ayudaría a hablar de ello en casa. Absolutamente, Nuria. Aquellos estudiantes que se ven influidos por un entorno familiar donde se tratan las cuestiones de ámbito financiero tienen una mejor actitud respecto a las finanzas y esto se ve claro incluso en el estudio que te he comentado antes del informe PISA. Por eso es tan importante que en casa se hable de dinero y además nos relacionemos con él de forma positiva. Entonces, ¿por dónde empezarías? ¿Cuáles son los primeros pasos que deberíamos dar cuando tenemos jóvenes y adolescentes en casa? Lo principal sería perder el miedo a hablar de dinero. Seguramente no hace falta que les digamos cuánto ganamos, cuál es nuestro sueldo, pero sí que tengan claro en qué se va el dinero en casa, que vean lo importante que es planificarse para no tener sustos y poder llegar bien a final de mes, que vean que hacemos una administración consciente de nuestro dinero. Además le podemos añadir valores, por ejemplo, consumir responsablemente o cuando hagamos una inversión hacerla alineada a nuestros valores. Esto será un ejemplo que les servirá a ellos para el futuro. ¿Y entonces serías partidario de darles una paga para que se administraran su dinero o eres contrario a ello? En este tema siempre hay debate. Hay expertos que dicen que no hay que dar paga a los hijos y otros que opinan que sí. Entiendo los argumentos de unos y otros, pero estoy claramente a favor de dar una paga. Y no solo a los adolescentes, también a los más pequeños, quizás a partir de los 7 u 8 años, cuando ya son capaces de realizar pequeños cálculos aritméticos como sumar o restar. ¿Y defines en ese momento la cantidad y la periodicidad? Sí, de hecho, lo haría de forma un poco solemne. No se trata de sentarse y decir, oye, a partir de ahora te voy a dar 3 euros a la semana para tus cosas. No, es más bien sentarse y explicar que les vamos a asignar una paga, pero que esta paga conlleva unas responsabilidades. Por ejemplo, si es un niño de 7 u 8 años, le podemos decir, te voy a dar 1 o 2 euros a la semana para tus caprichos, pero también te voy a transferir la responsabilidad de comprarte pues los cromos en el kiosco o los caramelos que me pides en el súper. Por lo tanto, no va a ser aquello de papá, mamá, abuelo, abuela, ¿me compras estos caramelos? No, esto a partir de este momento lo lleva el niño. Vale, entiendo, de acuerdo. ¿Y entonces, cuando son más mayores? A los adolescentes yo sería más partidario de dárselo mensualmente. Quizás empezar semanalmente, pero enseguida que veamos que van aprendiendo a administrarse, dárselo cada mes. Que aprendan a guardar para los últimos días y así vean la dificultad que conlleva llegar a final de mes. También pactaría con ellos para qué es el dinero y para qué no es. Quiero decir que si les dábamos 30 euros a una hija o una nieta, le podemos decir, oye, esto no es para tabaco, por ejemplo, Pero se puede confeccionar una lista y decir, mira, este dinero sirve para estas cosas y no para estas otras. Y Jordi, ¿es una buena idea que sea a cambio de realizar tareas en casa? Tipo hacerse la cama, bajar la basura o, no sé, lavar el coche.
Yo opino que no. También en esto hay debate entre expertos. Pero para hacerlo fácil, los hijos y nietos deben ayudar en casa, independientemente de si reciben una paga o no. Imagínate un hogar donde pasa alguna cosa que te deja sin ingresos y no podemos pagar paga a los niños. ¿Qué pasaría? ¿Que ya no tienen que ayudar en casa? ¿Dejarían de hacerse la cama, de lavar los platos? Para mí, claramente, una cosa se debe desligar de la otra. ¿Y sobre cantidades? Venga, ¿te atreves a dar una cifra? Más que una cifra te daré un consejo. Que no sea tan poco que no haya nada que gestionar y que tampoco sea demasiado y que no haga falta que gestionen nada porque les da para todo lo que quieran. Depende mucho también de la edad y de la transferencia de responsabilidad que le otorgamos cuando le damos la paga. Ok, de acuerdo, ya entiendo. Pongamos que ya les hemos asignado una paga. ¿Y ahora qué? Un buen consejo sería hacer un pequeño presupuesto personal, explicarle la importancia de pensar en qué se lo va a gastar para conseguir que le quede lo suficiente, no solo para llegar a final de mes, sino también para ahorrar. Bueno, pero ¿cómo se hace un presupuesto? Mira, Nuria, te voy a dar algunas pautas. Un presupuesto se divide en dos partes. Por un lado, los ingresos. Normalmente es lo más fácil. En este caso, la paga, lo que recoja por su cumpleaños o lo que gane dando unas clases particulares, por ejemplo. Y por otro lado, los gastos, que podemos ordenarlos. Si fuera un presupuesto familiar o de un adulto, separaríamos los gastos necesarios de los innecesarios, para que de esta forma, en caso de que los gastos superaran los ingresos, poder empezar a recortar por aquello que menos necesitamos. De hecho, no es tan distinto de lo que hacían nuestras abuelas. Cuando llegaba el salario a casa dentro de un sobre, lo que hacían era repartirlo en botes, por ejemplo, con el dinero para la comida, el dinero para la casa, el dinero para los hijos. Es decir, el objetivo al final es evidentemente que sobre dinero. Sí, la función del presupuesto es asegurar que nos sobrará dinero, es decir, que haya superávit. Esto es lo que nos va a permitir ahorrar. Para cosas más grandes, como hacer un viaje, por ejemplo. El primer ahorro no. El primer ahorro es recomendable que lo guardemos por un imprevisto. Por ejemplo, si se les estropea la batería del móvil, pues tendrán que pagarlo ellos porque les hemos transferido esta responsabilidad. Con lo cual les conviene los primeros ahorros que tengan guardarlos para imprevistos. Que no tengan que pedirnos dinero adelantado para cosas sobre las que ya les hemos transferido la responsabilidad. A partir de aquí sí, ahorrar por objetivos, para tener un rincón para más adelante. Ahorrar, por ejemplo, para un viaje, como comentabas, o también para comprarse un juego para la consola. Estos consejos, de hecho, están muy bien y creo que buena parte nos sirven a los adultos, la verdad. Bueno, lo de viajar es universal, lo de la consola ya no sé si tanto, ¿eh? Pero sí, los principios básicos para las finanzas personales son aplicables a casi todo el mundo, incluso a las empresas, pues se basan en la prudencia y en el sentido común. Pues ahora que dices esto, muchos adolescentes están entrando en el mundo de las criptomonedas. ¿Cómo lo ves? ¿Lo encuentras prudente? Tienes razón. Cuando voy a dar charlas a institutos siempre sale este tema. Y lo más importante es que entiendan los riesgos que tienen las criptomonedas, que por cierto no son pocos. Pues ¿puedes explicar alguno de ellos? Sí, para ser claro, lo puedes perder todo. A partir de aquí, las criptomonedas son muy volátiles. Alguien que hubiera comprado, por ejemplo, un Bitcoin hace un año, ahora mismo habría perdido más o menos el 50%. Pero es que además hay criptomonedas que han nacido como una broma, que suben sin saber por qué y bajan hasta cero. Luego está el riesgo de fraude, de que te engañen o el riesgo de que quiebre tu casa de cambio como ha pasado recientemente. Pero es que además puedes perder las claves de tu monedero y, por ejemplo, en Alemania hay un señor que tenía allí millones de euros invertidos en Bitcoins, no tiene la clave, evidentemente nadie te va a dar la clave porque no hay dónde reclamar y es dinero que has perdido. No suena muy para adolescentes, entonces. No lo es, pero lo que sí que hay que decir es que detrás hay una tecnología muy potente, que es el blockchain, que además seguro que va a dar lugar a buenos proyectos que beneficiarán a mucha gente. Eso no quita que las criptomonedas tienen mucho riesgo. También hay que destacar que muchos jóvenes padecen una adicción muy parecida a la del juego o la de las apuestas deportivas. Y algunas casas de cambio funcionan de forma parecida. Te regalan 10 euros, te gamifican la inversión. Creo que ha quedado claro que de momento mejor que los jóvenes no entren en este mundo, la verdad. Gracias, Jordi. ¿Te gustaría añadir algo más que no te haya preguntado? Solo recordar lo que he dicho al principio, que lo importante es hablar de finanzas con los adolescentes. De esta forma mejorarán su conocimiento. También es importante que sepan dónde informarse, que pongan en duda lo que les dice un TikToker en 30 segundos, que contrasten la información, que nos pidan consejo y decidan lo mejor posible. Al final esto va de tomar decisiones. Está claro, Jordi. Muchísimas gracias. Pues hemos recapitulado un montón de pautas para personas que tienen muy cerca a jóvenes y adolescentes. Bueno, y mucha información para nuestra audiencia en general, como siempre. Muchas gracias, Jordi, por tu colaboración. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula para Accionistas de CaixaBank. Con él iniciamos la tercera temporada. Gracias por vuestra atención y no os perdáis el siguiente episodio donde Alberto Rosa, Chief Technology Officer en CaixaBank, nos hablará sobre ciberseguridad. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.